¿Qué tal, amigos? Un placer saludarles nuevamente a través de mi canal de YouTube, @6kiloviloria, para presentarles el resumen de las noticias más destacadas de esta semana, desde el lunes 15 de mayo hasta el domingo 21. Bueno, y comenzamos con Efecto Cocuyo, que nos dice que la mayoría de los partidos políticos en Venezuela inscritos para las primarias respaldan la asistencia técnica del CNE. Tal cual nos dice que 11 millones de personas en Venezuela viven con menos de $100 mensuales. Esto según un estudio realizado por organizaciones de ese país. La AFP, la calma vuelve a Gaza e Israel tras 5 días de enfrentamientos bélicos. F nos dice que el presidente Gustavo Petro dijo en una aclaratoria que no ocurrirá ningún golpe de Estado como sucedió en Perú, que en Colombia no habrá golpe de Estado según el presidente Petro. El País, Barcelona, se titula campeón de la Liga de España en el derbi. Golearon al Español 4-1. Bueno, llegamos al día martes, que nos dice Crónicas del Caribe. Países Bajos advierten que influencia rusa en Venezuela puede desestabilizar el Caribe. Monitoreamos, Nicolás Maduro descartó el regreso de Venezuela a la Organización de Estados Americanos, OEA. No fuimos para siempre, sentenció el dictador Maduro. Tal cual, Justicia, Encuentro y Perdón contabilizan 311 presos políticos por ser disidentes al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Los candidatos de la oposición, por cierto, no dicen absolutamente nada con respecto a este tema. Alberto News, Fiscalía de Venezuela, confirma fallecimiento del chavista Juan Almeida, alias N33, supuestamente de una enfermedad terminal. El País español dice que Turquía se prepara para una segunda vuelta entre Erdogan y Kılıçdaroğlu. El periódico deportivo AS español, Alcaraz, el joven tenista español, cae eliminado del Máster de Roma. Bueno, llegamos al día miércoles 17 de mayo. Las informaciones son las siguientes. El pitazo: 13 presos políticos y por corrupción han muerto en custodia del Estado en la última década. ¿Cómo explica el régimen esta situación de estos presos? Bueno, con mentiras, con enfermedades, que si fue enfermedad, que si fue por temas de psicología o temas psicológicos, bueno, como ha sucedido con el alcalde, como sucedió con este señor Almeida. En fin, esperaremos qué sucede y que nos digan también qué ha pasado con el Aizami, que ya tiene 60 días desaparecido. El Nacional, gobierno de Maduro perpetúa la impunidad en Venezuela con reformas institucionales. F nos dice que Gustavo Petro pierde fuerza y apoyo en el Congreso colombiano. El Mundo de España, el Manchester City destroza la estrella del Real Madrid y jugará la final de la Champions League con el Inter de Milán. De esta forma llegamos al día jueves 18 de mayo. El Nacional, según Transparencia Venezuela, el dinero robado en casos de corrupción alcanza para pagar la deuda externa del país. En 149 casos de corrupción documentados por organizaciones se han defalcado al menos 64 millardos de dólares. Descifrado, Red Liberal de América Latina dice que Venezuela ocupa el penúltimo lugar en el índice de calidad institucional mundial. El New York nos dice que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disuelve la Asamblea Nacional en pleno juicio político, mientras el órgano legislativo liderado por la oposición intentaba destituirlo por cargos de malversación de fondos. Por cierto que Guillermo Lasso se le adelantó a la izquierda y no hicieron lo que hicieron en otros países que tratan de que el presidente renuncie o se vaya a la fuerza. El Mundo, tenis, el super ganador Rafael Nadal convoca una rueda de prensa para anunciar si va o no al Roland Garros. Esto es el número 1 del mundo, fue el número 1 del mundo, Nadal. Bueno, llegamos al día viernes 19 de mayo, tal cual nos dice que el dinero del Fondo Social para Venezuela será protegido por Estados Unidos, de los acreedores y también de los corruptos, porque tanto la oposición como el gobierno quieren ponerle mano y en verdad pues no es ningún resultado, no dan información con respecto a qué es lo que hacen con esos dineros. Monitoreamos, Fundarredes denuncia extorsión de grupos irregulares contra ganaderos en estados llaneros venezolanos. El Mundo, expresidente Correa planea asalto al poder con un Ecuador en calma total.
El expresidente, prófugo de la justicia, por cierto, usará las elecciones como su trampolín para tratar de regresar al gobierno ecuatoriano. La AP, Nadal no irá al Abierto de Francia y planea retirarse en el 2024. Bueno, ya había anunciado que lo diría en una rueda de prensa y así lo hizo Nadal. Bueno, llegamos al sábado 20 de mayo. La Corte Penal Internacional recibió alegaciones de 9.000 víctimas del régimen de Maduro. Estas alegaciones son denuncias de familias, de gente venezolana que, bueno, las llevó a la Corte Penal para ver si hacen algo con respecto, porque en Venezuela no hay derecho, no hay Estado de Derecho, ni hay justicia alguna. El Nacional reportan largas colas para echar gasolina en gran parte del territorio. Bueno, Venezuela está sin gasolina y posiblemente quede sin gas, según las mismas declaraciones que daría el presidente Maduro. El Mundo. En Argentina, el expresidente y actual vicepresidente de esa nación, Cristina Fernández de Kirchner, admite el temor a que el peronismo quede tercero y haga la peor elección de su historia. Los organizadores de la Serie del Caribe estudian ampliar números de participación en ella y miran a Estados Unidos para ver si puede participar. Por cierto que la próxima serie se realizará en Estados Unidos. Bueno, y de esta forma llegamos al domingo 21 de mayo, tal cual. Periodista Sebastiana Barraez denuncia que juez la amenaza por publicar caso de embajador venezolano en Guinea. Este es un caso que denuncia esta periodista de investigación de un embajador que quiere adueñarse de 3 niños que le quiere quitar de forma así a la fuerza a una expareja, sin que las leyes venezolanas hagan nada. Bueno, pues aquí está la denuncia de esta periodista y por ello un juez quiere la amenaza de no publicar ese caso. La Patilla. En el estado de Mérida, las cosechas de tomate se pierden porque los productores no consiguen gasolina. Es increíble esta información, porque recuerden ustedes que los productores de Táchira, Mérida, Trujillo, bueno, son los mayores distribuidores en todo el país de las hortalizas, de las verduras, en fin, es lamentable y tienen que botar, como se vieron las imágenes de los tomates, porque no tienen cómo sacarlos de sus asentamientos. Bueno, y nos dice que luego de la pifiada del presidente Petro con anunciar la aparición de los 3 niños que iban en avioneta siniestrada en ese país, militares descartan que estos niños perdidos tras este accidente estén en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Y Efecto Cocuyo nos dice que luego de la lesión que sufriera el venezolano José Altuve en el Clásico Mundial de Béisbol, reapareció este fin de semana con doble en triunfo de los Astros de Houston contra los Atléticos de Oakland. Bueno, estimados amigos, amigas, ha sido un placer de llevarles las informaciones, el compilado de las noticias más destacadas de esta semana. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Para mí un placer y nos vemos en la próxima oportunidad.